Hay una canción romántica muy popular, y cuando digo muy popular, si eres joven, tienes 16 años, vas a decir, pero yo nunca he escuchado esta canción en mi vida. Muy popular para los que son de mi edad, ¿vale? Acerca del matrimonio, que va algo así. Dice así: por ti me casaré, es evidente, y contigo, claro está, me casaré. Por ti me casaré, por tu carácter, que me gusta hasta morir, no sé por qué. Y eso me da más miedo que vergüenza, porque casarse es una adivinanza. Por ti me casaré, por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como yo, y tenemos en común más de 1 millón de cosas. Por ti me casaré. Por ejemplo, que los dos odiamos las promesas. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa, y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás con tanto miedo que cruzarás los dedos. Por ti me casaré, una cuestión de piel. Firmaremos nuestro amor en un papel. Y pobre del que se ría, es un estúpido, lo sabe. No comprende que el amor es simpatía, porque nuestro amor es mucho más que un pacto. Por ti me casaré. Y al final seguro que todo será perfecto. Aunque somos diferentes, somos casi exactos. Y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás hasta la muerte. Todo es cuestión de suerte. Por ti me casaré cuando te encuentre, cuando sepa dónde estás, quién eres tú. Creo que si somos honestos, tenemos que reconocer que las letras de esta canción son muy bonitas y despiertan todo tipo de emociones y deseos en nosotros. ¿Quién no quiere experimentar este tipo de amor romántico y apasionado con otra persona hasta la muerte? Sin duda, ese deseo de tener una relación íntima de compañerismo con una persona del sexo opuesto es un deseo bueno que Dios ha puesto en nosotros. No olvidemos que fue el Señor quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Fue el Señor quien dijo eso. Pero quiero que también observemos qué tipo de relación de matrimonio describe esta canción que os acabo de leer. ¿Qué tipo de relación matrimonial describe? ¿Un contrato o un pacto? El domingo pasado entramos en detalle distinguiendo entre una visión del matrimonio como un pacto y una visión del matrimonio como un contrato. Y dijimos que la diferencia fundamental entre un contrato y un pacto, viéndolo desde un punto de vista del matrimonio y el diseño de Dios, es que un contrato es condicional y un pacto es incondicional. Ahora, ¿qué tipo de relación matrimonial describe esta canción? Primero, el autor nos dice las razones por las cuales se quiere casar con la chica, que por cierto, todavía no ha encontrado, está describiendo su ideal. Dice: por tu carácter, por tu sonrisa, porque tenemos en común más de 1 millón de cosas, porque somos casi exactos. Es una cuestión de piel, dice el autor. Esto es lo que el mundo hoy en día describe como la compatibilidad, ¿verdad? Tienes que encontrar esa persona con quien tú puedes sentir esa simpatía y puedes conseguir esa compatibilidad. Por eso las personas justifican la convivencia, porque dicen: no te puedes casar con una persona con quien no eres compatible, entonces tenemos que probarlo. Pero si te fijas, el motivo por el cual este autor describe que se quiere casar es por cosas que le atraen de la otra persona. ¿Qué más? El autor nos describe su visión del matrimonio y el amor. Dice: casarse es una adivinanza. ¿Quién sabe cómo saldrá esto? Es un cruzarse de dedos. Te puede salir cara o cruz, ¿verdad? Es una firma sobre un papel. ¿Cuántas personas describen el matrimonio de esa manera? Simplemente es una firma sobre un papel. Por eso mucha gente dice: ¿para qué necesitamos simplemente firmar nuestro amor sobre un papel? Dice: el amor es simpatía. Ahora, si buscas en el diccionario lo que es simpatía, según la Real Academia Española, es una inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. ¿Cuántas personas entran en una relación simplemente por lo que sienten en el momento? Simpatía. Dice: todo es cuestión de suerte. Claramente esta canción describe una relación matrimonial que es un mero
contrato. Quiero casarme porque me siento muy bien acerca de ti en este momento. Me siento atraído a ti en este momento. Me estás ayudando a ser una persona más feliz. Todo es acerca de cómo yo me siento en este momento. Ahora, mi meta en esta mañana no es hacer un exégesis de una canción de Eros Ramazzotti, pero sí creo que nos es útil reconocer cuál es el pensamiento popular acerca del matrimonio y cómo se distingue de lo que la Biblia enseña. Y esta canción resume muy bien para nosotros lo que es ese pensamiento popular. Y honestamente, lo que esta canción describe es lo que el mundo piensa sobre el matrimonio en el mejor de los casos, porque por lo menos se quiere casar. Eso podríamos decir que es bueno, ¿no? Porque muchas personas hoy en día ni siquiera se quieren casar. O sea, por lo menos el autor quiere casarse, por lo menos quiere que su amor dure hasta la muerte, por lo menos tiene esa esperanza. Eso es mucho más incluso de lo que las personas hoy en día piensan sobre el matrimonio. Podríamos decir incluso que esta canción es un poquito anticuada en su visión sobre el matrimonio, imagínate. Tenemos que ser conscientes cómo el pensamiento popular del matrimonio ha afectado incluso a la iglesia. No pensemos por un momento que esta forma de pensar no puede afectar a creyentes. Es muy fácil pensar, por lo que el mundo nos comunica a través de todos los medios posibles, que el matrimonio es principalmente acerca del romanticismo y la reciprocidad de amor entre dos personas que se sienten fuertemente atraídas la una a la otra. Lo sabemos. Cada serie de televisión, cada película, cada novela describe ese tipo de relación y lo sabemos. Ahora, por favor, no me malentendáis. No estoy diciendo que uno de los grandes deleites del matrimonio no es el amor romántico y pasional. No estoy diciendo ni siquiera que no se debe luchar por estas cosas en el matrimonio. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay que mantener la llama viva cuando estás casado con alguien. Pero lo que sí quiero que entendáis es que el amor romántico y pasional no puede sostener un matrimonio como todos quieren que el matrimonio sea y como Dios lo diseñó para ser una relación permanente. Una relación permanente hasta la muerte. Seamos honestos, todos quieren lo mismo del matrimonio. Nadie, sea creyente o no, entra en un matrimonio pensando, no quiero que esto dure. Nadie entra en el matrimonio de esa manera pensando, yo no quiero que esto dure, esto va a ser temporal. No, los que se casan quieren que dure porque se sienten enamorados en ese momento y por eso dicen cosas como, te amaré por toda la eternidad, ¿no? Cosas por el estilo. Que sabemos que no es cierto porque después de la muerte no hay matrimonio. Pero son ese tipo de expresiones, ¿no? Que uno siente en el momento, no puedo vivir mi vida sin ti, no puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces, obviamente, nadie entra en el matrimonio pensando, no, esto va a durar 1 año, 2 años como mucho. No, quieren que dure. Pero la visión popular del matrimonio no puede sostener un matrimonio hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el romanticismo, la pasión y la fuerte atracción se pierden fácilmente. Especialmente cuando se acaba el famoso periodo de luna de miel. Esto es algo que muchos han observado, ¿no? Hay este periodo de luna de miel donde ya se van perdiendo estas cosas. Y es cuando la mayoría de las personas en nuestra sociedad se divorcian o se separan. Y cuando eso sucede, si no hay algo más sólido y duradero sosteniendo el matrimonio, ese matrimonio va a fracasar. Por eso necesitamos un mejor cuadro del matrimonio que el que nos da la cultura popular. Y solo la Biblia nos da ese cuadro. Lo que quiero argumentar en esta mañana es que solo el significado bíblico del matrimonio puede sostener un matrimonio hasta la muerte. Ese es mi argumento en esta mañana. Solo el significado bíblico del matrimonio puede sostener un matrimonio hasta la muerte. Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor luterano que murió oponiéndose al régimen nazi, escribió lo siguiente desde prisión sobre el matrimonio. Este fue un hombre que estaba comprometido para casarse, pero nunca llegó a casarse. Murió antes de poder casarse.
Pero él escribió lo siguiente desde prisión sobre el matrimonio, describiendo un intercambio de votos. Y mira lo que dice. Dice, así como os habéis entregado el anillo mutuamente y ahora lo habéis recibido por segunda vez de la mano del pastor, así el amor proviene de vosotros, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios. Así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa del amor. No es vuestro amor lo que sostiene al matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene vuestro amor. Vaya diferencia, ¿no?, de perspectiva entre lo que leímos de esta canción popular de Eros Ramazzotti y lo que está escribiendo este pastor luterano que murió como mártir. El matrimonio sostiene el amor, no viceversa. Pero solo cuando entendemos y vivimos el significado bíblico del matrimonio. Y cuando digo que el matrimonio sostiene el amor, obviamente es el Señor, pero es un entendimiento correcto del matrimonio que sostiene el amor. Y esa es mi meta en esta mañana, presentaros una visión bíblica del significado del matrimonio. Una visión bíblica del significado del matrimonio. Pero antes de daros el significado bíblico del matrimonio, quisiera dirigirme a los solteros en esta mañana, de todas las edades, porque tenemos solteros de todas las edades entre nosotros. Y esto es lo que quisiera deciros. No caigáis, y sí, estoy hablando con los niños, con los jóvenes, porque sois solteros, y Dios mediante algún día os vais a casar. No caigáis en el error de adoptar la visión popular del matrimonio como meramente una relación romántica y pasional que está diseñada para satisfacerte personalmente y añadir valor a tu vida. Esa es la razón por la cual te casas, para tu propia satisfacción y para ser una persona más completa. Si entras en el matrimonio con esa visión, vas a desilusionarte rápidamente con el matrimonio cuando esas realidades fallan. Te animo, por favor, a prestar atención a lo que vamos a ver hoy, porque hay algo más poderoso que sostiene el matrimonio, y eso es el significado bíblico del matrimonio. Entra en el matrimonio con esa visión y tendrás un fundamento sólido para edificar el verdadero amor del matrimonio, correctamente entendido, entendiendo el amor como sacrificarte para el máximo bien del amado. Entendiendo el amor como lo que Cristo modeló para nosotros, el amor de Cristo. Tendrás un fundamento sólido para edificar el verdadero amor del matrimonio cuando el romance y la pasión no existen. Y observa cómo el Señor puede darte no solo un matrimonio duradero, sino también uno con romance y pasión. Ahora, quiero que prestéis atención a esto. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que no debemos desear que haya esta intimidad, este romance, esta pasión en el matrimonio, no estoy diciendo eso, pero esto es lo que suele suceder. Si tu meta es eso, lo vas a perder. Qué curioso, ¿no? Si tu enfoque es ese, lo vas a perder. Pero si edificas tu matrimonio sobre el significado bíblico del matrimonio, entonces el Señor no solo puede darte un matrimonio duradero, sino que puede añadir a ese matrimonio duradero romance y pasión también. Me hace pensar en cómo, ¿os acordáis cuando el Señor se le apareció al rey Salomón? Y le dijo, todo lo que tú quieras te daré. Eso es increíble. El Señor mismo le dice a Salomón, ¿qué hubiésemos pedido nosotros? Bueno, sabemos lo que pidió Salomón. Quiero sabiduría para poder dirigir correctamente a este pueblo, poder hacer justicia en este pueblo. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Como pediste sabiduría, te voy a dar lo que no pediste. Y yo creo que así es como necesitamos nosotros también pensar en el matrimonio. Necesitamos edificar nuestros matrimonios sobre el significado bíblico del matrimonio. Y lo que el Señor puede darnos por añadidura es también este deleite, este gozo, este romance en el matrimonio. Pero no como lo principal, sino como un bonus que nos da el Señor, como un extra que nos da el Señor, porque el Señor es un Dios que anhela dar buenos dones a sus hijos. Pero si te enfocas en eso,
lo más seguro es que no lo vas a conseguir. Y casados, nunca es demasiado tarde para entender y vivir el significado bíblico del matrimonio. Puedes estar pensando, bueno, yo no sabía estas cosas cuando me casé. Mira, las cosas ya se han estropeado, ya se han arruinado. Nunca es demasiado tarde para aprender estas verdades. Qué privilegio tenéis vosotros jóvenes de poder aprender estas cosas ahora, antes de casaros. Pero no pensemos que porque empezamos mal no podemos, a partir de ahora, hacer las cosas mejor, a la luz de la palabra de Dios. Con eso en mente, ¿cuál es el significado del matrimonio? Pues antes de ir a nuestro pasaje principal de hoy, quisiera que consideremos los posibles candidatos al significado del matrimonio que vemos en la Biblia. Y cuando hablamos del significado del matrimonio, estamos usando significado casi de forma intercambiable con propósito. Porque entendemos que el propósito de algo o alguien le da significado a esa cosa, persona o institución. No solo eso, estamos en busca de el significado supremo del matrimonio. No de meramente un significado del matrimonio, porque la Biblia describe varios propósitos para el matrimonio, pero estamos en busca del significado supremo del matrimonio. También entendiendo que todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha diseñado es para la gloria de Dios. Tenemos que dar eso por sentado. Todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado del matrimonio? Quisiera comenzar con los posibles candidatos al significado del matrimonio. Posibles candidatos. Para descubrir el significado supremo del matrimonio como creyentes, necesitamos considerar todos los posibles candidatos al propósito o a la esencia del matrimonio que vemos en la Biblia. Vamos a considerar dos posibles candidatos en esta mañana. Todos estos posibles candidatos al significado supremo del matrimonio describen propósitos bíblicos y buenos para el matrimonio. Pero la pregunta es, ¿nos proveen estos propósitos bíblicos para el matrimonio el significado supremo del matrimonio? Así que quisiera que consideremos dos posibles candidatos en esta mañana. El primero es este: el matrimonio es para compañerismo. Es para compañerismo. Este candidato al significado supremo del matrimonio es bastante convincente. Porque cuando el Señor instituyó el matrimonio, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando el Señor declaró el diseño del matrimonio, lo describió como una unión de una sola carne. No hay una relación más íntima posible en esta vida que la unión de una sola carne entre un hombre y una mujer que vemos en el matrimonio. Es por eso que en nuestra definición del matrimonio, en el último sermón, lo definimos como un pacto sagrado de compañerismo. Fue parte de la definición, ¿verdad? Un pacto sagrado de compañerismo. Entonces, viendo el matrimonio desde esa perspectiva, parecería ser que el matrimonio existe para solucionar el problema de la soledad. Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo y le trae una esposa para satisfacer esa necesidad, que es, por cierto, una necesidad aún más grande que la necesidad para satisfacción sexual. Por más que el sexo es un buen don de Dios, se puede vivir sin tener relaciones sexuales, pero no se puede vivir completamente solo. Y esto es algo que nuestra sociedad necesita escuchar hoy en día, porque nuestra sociedad ha elevado la sexualidad a tal punto que lo que somos es nuestra sexualidad. ¿Te has dado cuenta de eso? Es la identidad más grande, más importante, pero no es lo que la Biblia dice. La sexualidad, el sexo, es un buen don de Dios, sin duda alguna, pero no es supremo. No es supremo. Necesitamos a otros seres humanos. Necesitamos a personas del sexo opuesto también. Y no hay relación más cercana e íntima que la que vemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Eclesiastés parece confirmar esta necesidad para compañerismo que el matrimonio satisface de forma suprema. Mira estos versículos, Eclesiastés 4 del 9 al 12. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También los versículos que describen el matrimonio como un pacto que vimos el domingo pasado, describen los cónyuges como compañeros.
Mira que dice Proverbios 2, 16 al 17, dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero, dice, de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este propósito para el matrimonio parece tan claro que algunos, como el teólogo Jay Adams, han escrito que el compañerismo es la esencia del matrimonio. Jay Adams está tan convencido que este es el significado supremo del matrimonio que él define el matrimonio simplemente como un pacto de compañerismo. Sinceramente, yo leí su libro que escribió y dice muchas cosas verdaderas en ese libro, pero creo que es una definición muy, muy simplista y muy reducida de lo que es el matrimonio. Pero sí está viendo algo que tenemos que reconocer que está ahí en las Escrituras, que es que el compañerismo está ahí, como un componente del matrimonio. Pero ¿es el compañerismo el significado supremo del matrimonio? Bueno, creo que definitivamente tenemos que reconocer que el compañerismo es un propósito bíblico y bueno para el matrimonio. Tu esposo o tu esposa debería ser tu mejor amigo, amiga. Como matrimonios deberíamos hacer todo lo posible para desarrollar la relación de compañerismo los unos con los otros. Deberíamos tener comunicación constante. Deberíamos pasar tiempo de calidad juntos. Deberíamos poner las necesidades del otro antes que las nuestras. Y la razón que estoy añadiendo esto, creo que sabemos esto es una descripción de lo que es el amor, como escribió Pablo en Filipenses 2, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. La razón que estoy hablando de esto del matrimonio es porque es interesante como muchos de nosotros nos criamos con amigos, teníamos muy buenos amigos, amigos muy cercanos. Algunos no han tenido ese privilegio, pero otros sí, tuvieron muy buenos amigos. Y es increíble como cuando tú tienes a tu amigo, la manera que tú realmente sabes si una persona es tu amigo es cuando está pensando en ti, está pensando en lo que es mejor para ti. Está orientando su vida en muchos sentidos hacia ti y de una manera preciosa están ayudándose mutuamente. A mí me sorprende cuántas personas entienden eso con una amistad que tuvieron de niños, pero luego no lo practican en el propio matrimonio. Porque no ven a su cónyuge como su mejor amigo, como su mejor amiga. Entonces, todo esto es importante, todo esto es esencial. Como os dije el domingo pasado, yo tuve el privilegio de observar una relación de compañerismo ejemplar en la vida de mis abuelos. También lo he visto obviamente en la vida de mis padres, pero mis abuelos, podemos decir que lo he podido ver hasta el final, porque mi abuelo falleció. 70 años casados. 70 años casados. Mis abuelos eran inseparables. Mi abuela dependía completamente de mi abuelo y él de ella. ¿En qué sentido? Os voy a dar un ejemplo muy concreto. Mi abuela nunca consiguió su carnet de conducir, nunca. Mi abuelo la llevaba a todos los sitios y con gozo, durante todo su matrimonio, la llevó a todos los sitios que necesitaba. Y mi abuela era literalmente la memoria de mi abuelo. La memoria. Mi abuelo podía mirarle si necesitaba alguna información y mi abuela le decía toda la información que necesitaba, porque mi abuela tenía y tiene todavía una memoria brillante. Se podían simplemente mirar y sabían lo que estaban pensando. Hay relaciones así. Se cuidaban mutuamente. Ahora, ¿te puedes imaginar lo difícil que es ahora para mi abuela sin él? Es muy difícil. Por eso, muchas parejas que estuvieron casadas por muchos años, cuando uno muere, el otro muere poco tiempo después. Y muchas veces no es ni siquiera porque tiene una enfermedad, sino simplemente porque está tan acostumbrado a vivir sus vidas orientadas hacia la otra persona. Por eso, si eres soltero o soltera, creo que puedes ver y sentir la necesidad de compañerismo que suple el matrimonio. No es fácil vivir solo. Bueno, yo llevo 2 semanas solamente sin mi esposa. 2 semanas. Estaba comentando con alguien, es lo máximo que he vivido, en realidad creo en todo mi matrimonio, no hemos pasado de más de 2 semanas, creo que hemos estado separados, es lo máximo. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil tener que tomar todas las decisiones solo o sola. Por eso, si es posible, creo que es bueno que las personas se casen para que no estén solos o solas. Y si estás solo o sola,
quiero que sepas que como iglesia queremos suplir de la mejor manera posible vuestra necesidad de compañerismo. Y sin duda alguna la iglesia puede ser una comunidad, no que reemplaza el matrimonio, no puede reemplazar el matrimonio, pero sí que provee de compañerismo, ánimo, consejo y amor a los hermanos que están solos. Por diferentes motivos, que están solos. Seamos ese tipo de iglesia, hermanos. Sin duda, el matrimonio es para compañerismo. Pero ¿es el compañerismo el significado supremo del matrimonio? Creo que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tristemente lo primero que suele fallar en el matrimonio es el compañerismo. Suele ser lo primero. Porque cada persona entra en el matrimonio con ciertas expectativas, ¿no? Con ciertas necesidades. Y claro, un matrimonio está compuesto de dos pecadores. Y suelen estos dos pecadores pecar al mismo tiempo. Suele pasar bastante. ¿Y qué sucede? Que muchas veces estas necesidades no están siendo satisfechas. Estas necesidades de compañerismo, estas necesidades de ayuda recíproca. Entonces, lo que suele suceder es que cuando has edificado tu matrimonio solo sobre el fundamento del compañerismo, cuando eso empieza a fallar, y empieza a fallar muy rápidamente, después de que te casas, que ya no sabes de qué cogerte en el matrimonio para que dure. Entonces, el compañerismo en sí no puede sostener el diseño divino para el matrimonio. Se necesita algo más. No solo eso, creo que muchos malentienden el significado del compañerismo. El compañerismo del matrimonio no es principalmente acerca de realización personal, lo que yo puedo sacar de la relación. No es ni siquiera principalmente acerca de amor romántico. El compañerismo del matrimonio es principalmente acerca de misión. De misión. Y cuando hablo de misión, estoy hablando del mandato de la creación. ¿Sabéis cuál es el mandato de la creación? Quiero que veáis conmigo Génesis 1, versículo 27 al 28. Después de que Dios crea al hombre y a la mujer. Ahora, no vemos el matrimonio en sí hasta el capítulo 2. Porque el capítulo 1 nos da como algo más resumido y luego el capítulo 2 enfoca más en detalle, ¿verdad? Explicándonos sobre la institución del matrimonio. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y ya a la luz de lo que sabemos en Génesis 2, ya está implícito aquí que hay un matrimonio, que se han casado, ¿verdad? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio la responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación y representar el gobierno de Dios aquí en la tierra a nuestros primeros padres. Eso es lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Y esa misión continúa hasta hoy, aunque después de la caída del hombre ya no se lleva a cabo esa misión como se debería de representar a Dios aquí en la tierra, el reinado de Dios aquí en la tierra, siendo portadores de la imagen de Dios. Entonces, la razón principal que el Señor proveyó una ayuda idónea para Adán, y esto es lo que muchas personas ignoran cuando están leyendo el pasaje, no fue para completarle como persona. No como hoy en día las personas tienden a verlo de forma más psicológica o terapéutica, que es como la gente tiende a pensar hoy en día, ¿verdad? Sino más bien para ayudarle en su misión que Dios le había dado. Hermanos, el compañerismo del matrimonio es precioso, pero solo cumple su propósito cuando un hombre y una mujer se ayudan mutuamente para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. El compañerismo es para misión. El compañerismo es para misión. Y esta misión se lleva a cabo en el contexto de la iglesia local. Por eso no hay nada que fortalecerá el compañerismo del matrimonio más que estar juntos en misión para Dios en la iglesia local. ¿Por qué? Porque si ese compañerismo es solamente dos personas mirándose la una a la otra, diciendo, ahora tú me tienes que satisfacer a mí, yo te tengo que satisfacer a ti, y ese es el enfoque, es muy fácil que uno falle y el otro se canse. Pero cuando tienes a dos personas que están unidas de la mano, mirando hacia adelante, juntos en una misión, entonces ese compañerismo tiene mucho más sentido. Yo pienso una vez más en mis abuelos, y pienso como ellos no solo eran compañeros en el sentido de que se ayudaban y se satisfacían mutuamente en muchas áreas de sus vidas,
sino que estuvieron toda su vida juntos en misión para Dios. Y no tienes que ser un misionero como tal para estar involucrado en la misión de Dios aquí en este mundo, porque sabemos que tenemos una comisión que el Señor nos ha dado. Sabemos que tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y nosotros llevamos a cabo esa misión, ese propósito, especialmente a la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo, en el nuevo pacto, a través de la iglesia local, involucrados en la misión de Dios. Entonces, el posible candidato número 1 para el significado supremo del matrimonio es que el matrimonio es para compañerismo. Pero hay otro que quiero mencionar rápidamente, y es que el matrimonio es para tener hijos y criarlos en el temor del Señor. Ahora, no hay duda alguna que uno de los propósitos del matrimonio es para tener hijos. Y como creyentes entendemos que esos hijos que nacen dentro del matrimonio deben ser criados en el temor del Señor. Es más, esta es una de las maneras que cumplimos el mandato de la creación. Porque dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios dio la responsabilidad a nuestros primeros padres de llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. Y esa responsabilidad continúa hasta hoy. Aunque muy pocos entienden esa responsabilidad. Lo que Dios ha diseñado es que del matrimonio nazcan hijos y que esos hijos sean criados en el temor y la amonestación del Señor, como dice Efesios capítulo 6. Y amigos, esta es otra razón que nos oponemos al matrimonio homosexual. Otra razón. El domingo pasado vimos que la Biblia está en oposición al matrimonio homosexual porque no es un cuadro adecuado de la unión de una sola carne entre un hombre y una mujer que Dios diseñó. Pero otro motivo por el cual nos oponemos a los matrimonios homosexuales y a las uniones sexuales homosexuales es ¿por qué? Porque no pueden producir hijos. Y eso es parte del diseño de Dios en crear dos géneros, dos sexos, y unirlos en sagrado matrimonio para que puedan llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios. Los hijos son una bendición del Señor. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Me encanta esta descripción, porque describe aquí a los hijos como flechas en las manos de un guerrero. En nuestra sociedad, una vez más, pensamos en los hijos como algo para satisfacernos a nosotros mismos. Y no pensamos en los hijos como parte del propósito de Dios y la misión de Dios. Los hijos no son para nuestra realización personal, sino para cumplir los propósitos de Dios. Hermanos, una de las maneras que cumplimos la gran comisión es teniendo hijos y criándolos en el temor del Señor. Esta no es una responsabilidad que podemos tomarnos a la ligera. El hacer discípulos, para los que tienen hijos, comienza en el hogar. ¿Quieres hacer discípulos? Empieza a discipular a tus hijos. Si tienes hijos, si el Señor te ha bendecido con hijos. Qué triste sería si nos esmeráramos en hacer discípulos a todas las naciones y no de los hijos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero por muy precioso que sea el tener hijos y criarlos en el temor del Señor, el tener hijos no es el significado supremo del matrimonio. Es un propósito, pero no el supremo. ¿Por qué? En primer lugar, porque el sexo es para más que la procreación. El sexo es un buen don de Dios para disfrutar dentro del matrimonio, pero no es solo para procreación. 2, porque a veces Dios no bendice a un matrimonio con hijos, por diferentes motivos. Tenemos que reconocer que bajo la soberanía de Dios, la providencia de Dios, ciertos matrimonios no pueden producir hijos. Eso no significa que ese matrimonio es menos válido a los ojos de Dios. Si el propósito supremo del matrimonio fuese tener hijos, entonces muchas personas no tendrían un verdadero matrimonio, que no pueden tener hijos. Y 3, porque los hijos crecen y forman sus propios hogares. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Llegará el momento cuando nuestros hijos, si es que se casan, y la mayoría de ellos sí se casan,
van a dejar sus hogares, no es que van a dejar de ser nuestros hijos, pero van a dejar sus hogares y van a formar nuevos hogares. Ese es el plan de Dios. Entonces, si nuestro matrimonio está edificado sobre nuestros hijos, esto es lo que pasa con muchos, ¿verdad? El propósito para sus vidas es criar a sus hijos. El propósito supremo. Y el momento que se van sus hijos ya no saben qué hacer con sus vidas. Y no han desarrollado esta relación entre esposo y esposa. Esta relación de compañerismo, ¿verdad? Entonces, por esos motivos, el tener hijos no puede ser el propósito supremo del matrimonio, aunque sí es un propósito. Ahora, antes de continuar, quisiera dirigirme brevemente a los matrimonios que no pueden tener hijos. Y a los solteros, una vez más. Si por cualquier motivo no puedes tener hijos biológicos, eso no significa que no puedes tener hijos espirituales. Que no puedes tener hijos espirituales. Recuerda, el propósito de tener hijos no es llenar la tierra con más cuerpos. Y aquí estoy citando a John Piper. Ojalá se me hubiese ocurrido esto a mí, pero no. Fue el teólogo John Piper. El propósito de tener hijos no es llenar la tierra con más cuerpos, sino de llenar la tierra de discípulos de Cristo. Ese es el propósito de tener hijos. Porque si se trata simplemente de que haya más personas, ese no es el cumplimiento del mandato de la creación, de llenar la tierra de personas que representan a Dios. Y a la luz del Nuevo Testamento entendemos que esos son discípulos de Cristo. Si por motivos fuera de tu control no puedes tener hijos biológicos, ya sea que no estés casado o simplemente estás casado y no puedes tener hijos biológicos, obviamente siempre está la opción de adoptar. Es una opción que puedes considerar, pero no dejes que eso te impida tener hijos espirituales para la gloria de Dios. Tener hijos biológicos es una bendición, pero hacer discípulos es nuestra misión. Hacer discípulos es nuestra misión, tengamos hijos biológicos o no. Y todos podemos y debemos estar involucrados en esa labor. ¿Os dais cuenta cómo acabamos de ver dos propósitos bíblicos para el matrimonio, compañerismo y tener hijos? Y cómo podemos incluso coger un buen propósito y tergiversarlo hacia nuestros fines. Pero lo que Dios quiere que hagamos con estos dos propósitos, de compañerismo y de tener hijos, es enfocarlo hacia afuera, hacia la misión. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que estemos juntos involucrados en la misión de Dios aquí en la tierra. Y que estemos juntos criando a nuestros hijos para que sean discípulos de Cristo. Entonces, una vez más, es la mejor manera de enfocar correctamente estos propósitos hacia afuera. No hacia nuestra realización personal, sino hacia afuera. Entonces, hemos visto dos posibles candidatos al significado supremo del matrimonio. El matrimonio es para compañerismo y el matrimonio es para tener hijos y criarlos en el temor del Señor. Ahora, estos dos propósitos son bíblicos y son buenos, pero no pueden por sí solos sostener el matrimonio hasta la muerte. Necesitamos algo más. Y la Biblia nos lo da. Cuando Dios diseñó el matrimonio, Él ya sabía que el primer matrimonio se rebelaría en contra de él. Y que todo matrimonio a partir de ese momento sería difícil e imperfecto por causa del pecado. Por eso Dios creó el matrimonio con un propósito mayor que el amor romántico entre dos personas. Él creó el matrimonio para reflejar algo más glorioso, algo perfecto y eterno. Porque el matrimonio es temporal. Y no estoy hablando aquí del divorcio, estoy hablando de el matrimonio es hasta que la muerte lo concluya. Hasta que la muerte lo concluya. Es temporal el matrimonio. Pero apunta a algo perfecto y eterno. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es el significado supremo del matrimonio? El apóstol Pablo nos declara este misterio. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento esta palabra misterio, no estamos leyendo algo que no podemos entender o conocer, sino más bien estamos leyendo algo que antes estaba oculto en el plan de Dios, en el Antiguo Testamento. No se podía ver claramente en toda su plenitud. Quizás se veía destellos de ello, pequeñas señales que apuntaban a ello, pero no se veía en toda su plenitud. Entonces, es algo oculto que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, esta verdad que declara aquí el apóstol Pablo es una verdad revelada en el nuevo pacto.
pero es una verdad que ya estaba en el plan de Dios. Entonces el matrimonio ya había sido diseñado desde su inicio para apuntar a otra realidad aún más grande. Eso es lo que nos va a enseñar aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué hace? Él cita aquí Génesis 2, que vimos el domingo pasado. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo, esto ya lo sabemos, esto no es nada nuevo, esto ya lo hemos visto en Génesis capítulo 2. Pablo va a añadir aquí ahora lo que va a revelar en el Nuevo Testamento. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces, hemos visto los posibles candidatos. Punto número 1. Punto número 2, el significado supremo. ¿Cuál es el significado supremo del matrimonio? Hemos esperado hasta aquí. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a mostrar. Hermanos, el matrimonio existe para manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su Iglesia. Podríamos resumirlo aún más diciendo, el matrimonio está diseñado para reflejar el Evangelio de Cristo. Para reflejar el Evangelio de Cristo. Y una cosa que tenemos que entender, y esto es muy importante, y es que la relación entre Cristo y su Iglesia no es un cuadro del matrimonio. No es que Dios creó el matrimonio sin tener la relación de Cristo y su Iglesia en mente, y luego más adelante dijo, bueno, ya que tengo esta relación que ya existe, que es el matrimonio, voy a usar esta relación ya existente para usarlo como una analogía para describir la relación que tiene Cristo con su Iglesia. Es al revés. Ya en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba el plan de redención, estaba este plan de rescate, que Dios enviaría a su Hijo para redimir, para rescatar una novia para sí mismo, un pueblo. Esa es la esposa, la Iglesia, está compuesta de todos aquellos que creen en Cristo. Y el matrimonio humano está diseñado para reflejar esa relación que ya estaba en la mente de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Y cuál es la relación entre Cristo y su Iglesia? Cristo amó a su Iglesia con un amor eterno. La amó, y cuando hablo de la Iglesia estoy hablando de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, los redimidos, el pueblo de Dios. La amó no en base a algo valioso que vio en ella, sino por su gracia y misericordia, la amó a pesar de su pecado. Leímos Romanos 5, versículo 6, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? Por los impíos. La amó de tal manera que entregó su vida para salvarla. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, vamos a estar hablando de esto el domingo que viene, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Este es el significado del amor. Pues decimos, el amor de Cristo es sacrificarte o entregarte para el máximo bien del amado. Un amor en el matrimonio debe ser un amor sacrificial, modelado por el amor de Cristo. ¿Qué más? Cristo estableció un pacto con su Iglesia que llamamos el nuevo pacto, y lo selló con su sangre. Mi pregunta es, ¿este es un pacto condicional o un pacto incondicional? Es incondicional. Mateo 26, en la institución de la Cena del Señor, versículo 27 al 28, Jesús dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él está comprometido con su Iglesia hasta el final. ¿Alguien puede dudar eso? ¿Que Él está comprometido a su Iglesia hasta el final? Sí, pero ¿tú has visto la Iglesia? ¿Tú has visto cómo es la Iglesia? Bueno, somos miembros aquí de una iglesia local. ¿Cuántas personas están desilusionadas, ¿no? con la Iglesia, y hay muchos hipócritas? Sí, la Iglesia está llena de personas imperfectas, pecadoras, impuras, pero Dios está santificando a su Iglesia y Él la rescató no porque era limpia, bonita y pura, la rescató a pesar de todo eso y la está conformando a su imagen. Él está comprometido con su Iglesia hasta el final. Lo que Él comenzó lo va a completar.
Y como dice Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso describe el amor que Cristo tiene hacia su iglesia, y el matrimonio está diseñado para reflejar ese amor, ¿qué nos dice eso acerca de cómo deben ser nuestros matrimonios? Si entendemos el significado bíblico del matrimonio. Y la iglesia, en respuesta al amor de Cristo, gozosamente se sujeta a Cristo, le obedece y le sigue. Y vamos a hablar un poquito más de esto, obviamente, de las responsabilidades en el matrimonio el domingo que viene. Hermanos casados, el significado supremo de vuestro matrimonio es manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Si ese es el significado supremo de vuestro matrimonio, eso significa, y esto es muy importante, si hemos llegado hasta aquí, yo sé que el sermón se ha extendido, pero si hemos llegado hasta aquí, no quiero que perdáis este punto, porque hemos estado llegando a lo que queríamos llegar. Si ese es el significado supremo de vuestro matrimonio, eso significa que cuando el compañerismo y la intimidad no estén, cuando los hijos no estén, cuando el amor romántico no esté, todavía tendréis una razón para permanecer juntos. No tendréis que pensar, uy, ¿qué propósito tiene ahora mi matrimonio? ¿Qué significado tiene ahora mi matrimonio si no hay compañerismo? Y si el diseño de Dios fue el compañerismo, entonces, ¿qué propósito tiene ahora mi matrimonio? Manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Ese sigue siendo el propósito de tu matrimonio. Sigue siendo el significado de tu matrimonio. ¿Y cómo es esta relación? Ya la acabamos de describir. Entonces, vive tu matrimonio a la luz de esa verdad. Vive tu matrimonio a la luz de esa verdad. Es más, tendréis más razón para estar juntos. ¿Cómo? O sea, cuando esas cosas fallan, vamos a tener aún más razones. ¿Cuándo tenemos una mayor oportunidad de reflejar el Evangelio en nuestro matrimonio? ¿Cuando todo va bien o cuando las cosas van mal? Jesús, hablando acerca de los fariseos y de los publicanos, ¿no? Él decía, ¿qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? ¿Qué mérito tenéis si perdonáis a los que os perdonan? No, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué hizo Jesús? Amó a sus enemigos. Entonces, es cuando las cosas están peor que tenemos más oportunidades para llevar a cabo el propósito de Dios para el matrimonio. Eso no significa que tenemos que estar buscando que las cosas estén mal. Pero lo que eso significa es que nunca hay una razón para decir no podemos seguir luchando para nuestro matrimonio. Porque cuando peor están las cosas y pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, y el amor que Él ha mostrado por nosotros, seguimos teniendo una razón para perseverar en nuestro matrimonio. Cuando entendemos el significado supremo del matrimonio, nuestros matrimonios están impulsados por la gracia y no por el deber. Impulsados por la gracia y no por el deber. Un matrimonio impulsado por el deber. Y uno dice, pero espera un momento, pastor, pero hay deberes, hay responsabilidades en el matrimonio. Sí, pero cuando ese es el enfoque, esto es un enfoque de ley. Hemos hablado mucho en la iglesia acerca de la ley y el evangelio. Esto es un matrimonio que está edificado sobre el concepto de la ley. ¿Qué dice la ley? Haz esto y vivirás. Eso es lo que dice la ley. Ahora, la ley es buena, la ley es santa y justa, pero la ley no puede ser la base de un matrimonio. Un matrimonio impulsado por el deber dice, si tú no cumples tus obligaciones hacia mí, no eres digno de mi amor. Tú fallaste, hasta aquí quedamos. Un matrimonio impulsado por la gracia dice, aun si no cumples tus obligaciones, te seguiré amando porque yo no soy digno del amor de Dios. Y Él me amó en Cristo a pesar de mi pecado. Ahora, esto no significa que no confrontamos el pecado en la vida de nuestro esposo o de nuestra esposa. Y vamos a hablar de esto un poquito más el domingo que viene. Esto no significa que simplemente no tenemos el deseo de que nuestro esposo o nuestra esposa sean transformados. No vamos a llamar algo que es malo bueno, pero cuando la postura de nuestro corazón es gracia, tenemos los ingredientes para verdadera transformación.
Pero sí significa que entendemos que es solo por gracia que podemos ser salvos y transformados por Dios. Y es solo por gracia que tú puedes ser transformado. Y es solo por gracia que tu cónyuge puede ser transformado o transformada. Y damos gracia porque hemos recibido gracia. Damos gracia porque hemos recibido gracia en Cristo. Amigo, quizás estás aquí y no eres creyente. Necesitas entender que tu matrimonio fue diseñado para manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Y eso significa que aunque tu matrimonio ha sido formado por Dios y ante Dios, como todo matrimonio, no puedes entender y vivir el significado supremo del matrimonio hasta que te conviertes a Cristo. No puedes dar lo que no has recibido. Necesitas entender en esta mañana que todo matrimonio sufre por causa del pecado. Todo matrimonio sufre por causa del pecado. Y no por el pecado de tu cónyuge. Aunque es verdad que hay situaciones donde un pecador en el matrimonio, porque recuerda que un matrimonio está compuesto de dos pecadores, peca más que el otro en un determinado momento, sin duda alguna. Pero no por el pecado de tu cónyuge, sino por tu pecado. El secreto de un matrimonio saludable, entonces, no es esforzarse más, aunque parezca contrario a lo que podemos pensar intuitivamente, sino el conocer y creer lo que Dios hizo en Cristo para redimirnos y reconciliarnos con Dios. Si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo para tu salvación, podrás experimentar la realidad que el matrimonio fue diseñado para reflejar la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Amigos, el matrimonio es un buen don de Dios. Un don que incluso los que no creen en Dios reconocen, como ya vimos en esta canción de Eros Ramazzotti. Esto se ve en el hecho de que las personas se siguen casando, por más que la sociedad dice no quieren el matrimonio es algo anticuado, curiosamente la gente se sigue casando y se seguirán casando. Y siguen deseando una relación de compañerismo íntima hasta la muerte. Ese deseo está en nosotros porque Dios nos creó con ese deseo de compañerismo, que el matrimonio satisface de forma suprema en esta vida. Pero lo que necesitamos entender es que la perspectiva popular sobre el matrimonio no nos puede dar lo que tanto deseamos. No nos puede dar lo que tanto deseamos. Solo el significado bíblico del matrimonio puede sostener un matrimonio hasta la muerte. ¿Y cuál es el significado supremo del matrimonio? Que el matrimonio existe para manifestar, dar a conocer la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. Esta realidad es gloriosa, no solo porque sostiene el matrimonio cuando todo lo demás falla, sino porque apunta a la noticia más buena que existe. Que Dios salva a pecadores como tú y como yo, a través de la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Vamos a orar.